Comenzaremos con la presentación del tema inteligencia artificial, una nueva forma de aprender, que estará a cargo de mi compañero Medina Bautista Alejandro Manuel y un servidor, Camacho Ramírez José Yay. Entonces, para empezar, daremos una pequeña introducción de lo que va a ser esta herramienta, esta inteligencia artificial, la cual va a ser ChatGPT, cómo funciona. Y para ser un poco más claros y precisos, vamos a dar un ejemplo de un tema en particular para ver cómo podemos utilizar esta herramienta. Al final daremos las conclusiones a las cuales llegamos y una conclusión muy personal acerca de utilizar esta inteligencia artificial. Entonces, ChatGPT y cómo puede ser utilizado en este caso para la educación. Entonces, empecemos primero por definir qué es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de procesamiento de lenguaje natural desarrollado por una empresa llamada OpenAI. Esta empresa se encarga de la investigación de inteligencia artificial. Se basa en la arquitectura de redes neuronales llamadas GPT y que ha sido entrenada con una gran cantidad de datos lingüísticos para generar texto y conversaciones en lenguaje natural. Es decir, en otras palabras, ChatGPT es una herramienta de conversación automatizada que utiliza inteligencia artificial para entender el lenguaje natural y generar respuestas coherentes y relevantes a las preguntas que se le hacen. Es decir, que se puede conversar con las personas de manera similar a como lo haría un humano. Nosotros entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo funciona ChatGPT? Pues básicamente ChatGPT a base de redes neuronales y estructuras de lenguaje, el programa lo que hace es aprender, ¿no? Aprender a hablar y aprender a aprender. Con algo que ellos llaman aprendizaje por refuerzo, que es básicamente lo que hace ChatGPT es, tú le das cantidades muy grandes de información, texto, lo que sea, y él lo aprende para después generar comentarios respecto a eso cuando tú le preguntas, ¿no? Una de cómo funciona una vez entrenado ChatGPT, puede generar texto en forma de respuesta dada una entrada. Nosotros le escribimos cualquier texto y ChatGPT pues te va a responder ese texto, ¿no? Incluso él lo que hace es revisar los patrones del texto que nosotros le damos y en base a esos patrones pues él va a dar una respuesta. También si nosotros tenemos una interacción muy amplia con ChatGPT, él va a va a seguir aprendiendo y como va a seguir aprendiendo, esto va a hacer que el programa se retroalimente y por lo tanto la información que tenga va a ser cada vez mejor. Este es un ejemplo de cómo la interacción entre ser humano y máquina va a ir mejorando mediante esta inteligencia artificial y la meta como tal es que tenga muchas aplicaciones, ¿no? Tiene muchas aplicaciones potenciales como en la educación, en la medicina, en servicio al cliente, por ejemplo, incluso llegamos a pensar que en la ciencia. ¿Ok? Ahora, para ser un poco más explícitos de cómo funciona ChatGPT, vamos a desarrollar un ejemplo con esta herramienta. ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo? Vamos a hablar de un tema muy particular, en este caso, qué es una batería y cómo funciona. Y lo vamos a ver y nos vamos a enfocar en dos puntos importantes. Uno a nivel primaria, cómo nos explicaría qué es una batería para un niño entre 7 años. Y después centrarlo un poco, cómo sería la respuesta que nos genera ahora esta inteligencia artificial para un estudiante de preparatoria. Entonces, nos dirigimos a la herramienta ChatGPT, copiamos primero la instrucción, y entonces aquí dándole instrucciones vamos a obtener una respuesta. Entonces, escribimos precisamente lo que queremos que nos dé en este caso, que es una batería y cómo funciona. Bueno, y como podemos ver, aquí precisamente nos genera esa información que hemos pedido y nos explica lo que es una batería. Como podemos ver, hay que conocer un poco de este tema y podemos verificar que en este caso este es un tema un poco sencillo para la inteligencia, por lo cual vemos que en este caso no nos ha dado ningún error. Otra cosa importante, lo cual podemos hacer aquí es que si no nos quedó claro lo que nos describió esta inteligencia, lo puede volver a reescribir dándole en regenerar respuesta. Y como vemos, nos da otra respuesta a la misma pregunta que hemos ejecutado.
Y como podemos ver aquí nos da varias características, qué es la batería y cómo funciona. Básicamente podemos observar que es como si tú le hubieras preguntado a dos personas completamente diferentes que sepan del tema, que te explique qué es una batería. Y aquí te lo hacen de una manera bastante concisa, bastante clara, y como si te lo has preguntado a dos expertos completamente diferentes. A continuación, ahora vamos a ver el ejemplo de la semana. Sí, ahora vamos a darle la instrucción aquí a la inteligencia de que imagine que este tema se lo tiene que explicar a un niño de primaria alrededor de 7 años. Pegamos la instrucción en este caso y esta es ahora la respuesta que nos da. Como podemos ver, la respuesta que nos ha dado es de cierto modo rápida. En nuestro caso, tal vez explicarle a un niño de primaria y veces suele ser un poco más complicado porque no encontramos las palabras o nos llevaría un poco más de tiempo generar la forma en que se lo quisiéramos explicar. Como podemos ver, aquí nos explica y nos dice, hola niños y niñas, hoy vamos a aprender sobre las baterías, que son unos dispositivos muy útiles que nos ayudan a tener energía en nuestros juguetes, linternas y otros dispositivos electrónicos. Y aquí está una respuesta creativa. Una batería es como un tanque que guarda energía para cuando la necesites. Es como si fuera un juego guardado en un vaso para beber después. La batería tiene dos partes que se llaman el ánodo y el cátodo, que trabajan juntos para producir energía. Como vemos, esta respuesta es un poco diferente a la forma en general como nos al inicio preguntamos. Especificamos que esta definición tenía que ser para un niño de primaria y no tan general. A continuación, vamos a mostrar otra de las herramientas que puede utilizar para cómo se puede utilizar ChatGPT, que es pedirle justamente que haga una canción con la información que fue proporcionada anteriormente, ¿no? Aquí nosotros le vamos a pedir que realice una canción con esa información para que un niño lo pueda cantar. Incluso le estamos pidiendo que nos dé, digamos que la parte rítmica, ¿no? Entonces, en la cual, pues ChatGPT primero te da como una sugerencia, ¿no? Que cantes el ritmo de la canción o crear una nueva melodía, ¿no? Entonces comienza creando estrofas, diciendo cómo puedes ir cantando, cosa que te puede ayudar en la parte de la didáctica de los estudiantes, ¿no? Muchas veces las canciones te quedan pegadas en el cerebro. Finalmente, se va a mostrar exactamente la misma pregunta, pero en esta ocasión para un chico de preparatoria. Un chico de preparatoria que esté buscando información respecto a lo que es una batería y cómo la va a usar, ¿no? Entonces aquí se le pide que explique, que vea, obviamente aquí comienza a utilizar términos más técnicos, comienza a hablar de lo que es un poquito química, lo que es energía ya directamente eléctrica, está hablando de lo que son ánodos, cátodos, electrolitos, habla un poquito de lo que son los átomos neutros, cosas que son temas que se ven a lo largo de tu vida estudiantil, ¿no? Que a lo mejor no quedan, que no son claros para un niño, pero para un estudiante de preparatoria ya son bastante claros. Aquí voy a permitir copiar el texto y lo voy a pegar en un archivo de Word para finalmente pasarlo por una herramienta que nosotros tenemos que se llama Turnitin. En esa herramienta se va a comparar la similitud de las dos respuestas que Chat nos va a dar para que vean cómo las respuestas que genera son completamente diferentes. A pesar de que la información parecía ser la misma, la escribe de tal manera que no puede detectar, en este caso, que la escribió, pues digamos que entre comillas, pues la misma persona, ¿no? Sino simplemente aquí se va a ver cómo lo va a reproducir de diferente manera y así vamos a observar estos cambios, ¿no? Que se tienen. Entonces a continuación lo vamos a copiar, vamos a guardarlo, guardarlo como compasión, ¿no? A ver, muy bien, está guardado. Y nos vamos a Turnitin. Aquí, como sabemos, es una herramienta que tiene el Politécnico para poder checar las similitudes con fuentes, etcétera, de pues tesis, trabajos, etcétera, ¿no?
Como podemos observar, evidentemente aquí encuentra una similitud del 39% debido a que todavía no le hemos pasado algunos filtros que normalmente son los que se hacen. Y finalmente, pues a una similitud del 25%, ¿no? Lo cual yo creo que es considerado relativamente bien. Y pues ya, básicamente nos vamos a la parte de conclusiones. Ok, entonces, a las conclusiones que hemos llegado. Como primera conclusión, vemos que las aplicaciones de ChatGPT en la educación son múltiples y diversas. Pudimos ver que eran las baterías, explicado para un niño de primaria, hacerlo tal vez con una canción para aprender lo que es una batería y también un poco más para verlo para un chico de un nivel superior. Entonces, aquí nos demuestra el gran potencial de esta tecnología para mejorar la forma en que se aprende y se puede enseñar también. Como segundo punto, es importante tener en cuenta que, como cualquier tecnología, ChatGPT también tiene limitaciones y desafíos que deben ser abordados de manera cuidadosa. ¿Esto por qué lo decimos? En este caso, el tema de las baterías es un tema un poco más sencillo, podríamos decir, pero para temas un poco más especializados, si uno no conoce del tema, uno podría creer toda la información que nos da esta herramienta. Sin embargo, hay cuestiones o pequeños detalles que hay que tener cuidado. También sabemos que los avances en la tecnología del procesamiento de chat están abriendo nuevas posibilidades, ¿no? En el desarrollo de herramientas como aplicaciones educativas que pueden ser utilizadas en muchos contextos, primaria, secundaria, prepa, etcétera. A medida de que la tecnología de inteligencia artificial va a seguir avanzando, y eso es un hecho, evidentemente se van a crear nuevas herramientas que van a ser utilizadas en las aulas, en la vida profesional, en la vida laboral, etcétera, ¿no? Como conclusión personal, nosotros pensamos que esta herramienta tiene un gran potencial para ayudar a los estudiantes, a los profesores, etcétera. Sin embargo, también creemos que es un arma de doble filo, porque al estudiante, al profesor, al profesionista que es flojo o que no le gusta aprender del todo, pues lo va a hacer todavía más flojo, ¿no? Mientras que al estudiante, al profesor, al profesionista que es brillante, lo va a hacer más brillante. Y algo más que hay que tener en cuenta, como lo dice, ¿no? Si eres bueno en algo y tener una herramienta te puede ayudar bastante. Estamos en una era donde la competencia es grande y si queremos competir, también debemos de saber cómo utilizar estas herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día, ser más productivos, ser más rápidos. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado y muchas veces la competencia es muy grande. Y bueno, esto ha sido parte de nuestro trabajo de exposición. Agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias. Gracias.